Bueno, este, el uso del concepto de cohesión social es, digamos, antiguo, ¿verdad? Los orígenes más remotos los podemos encontrar en el sociólogo Durkheim, que se preocupó en el siglo XIX de cómo la creciente división social del trabajo en la sociedad alteraba la manera en que hasta ese momento se había creado el vínculo social, ¿no? Pero bueno, las sociedades evolucionan y la pregunta acerca de cómo se vinculan las personas con la sociedad se van entonces modificando a lo largo del tiempo, se va modificando esta pregunta. Y el título de este trabajo responde entonces a otro tipo de inquietud más contemporánea en términos de cómo en un momento eh, determinado de la globalización estamos experimentando una serie de fenómenos que sitúan de manera pertinente esta pregunta acerca del vínculo entre los individuos y la sociedad. ¿Y por qué? Porque en una época de globalización podemos distinguir una serie de fenómenos muy singulares. Por ejemplo, hay un relativo desfase entre la capacidad de acción política de los estados nacionales sobre los fenómenos económicos, ¿no? Entonces hay una eh, dificultad para los estados nacionales, por ejemplo, si pensamos en los flujos financieros, de regulación de esos flujos, de influir entonces sobre el sistema financiero internacional. Más aún cuando se introducen, como fue el caso en muchos países y a lo largo de muchas latitudes, políticas de desregulación, que entonces le restan al Estado aún más capacidad de acción sobre los flujos. Pues bien, tenemos por ejemplo este desfase, tenemos shocks de diverso tipo, shocks muy importantes están relacionados con una innovación tecnológica aceleradísima, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, se comienza a hablar cada vez del fenómeno de la robotización y, por ejemplo, de cómo aquello va a impactar en las oportunidades de inserción laboral de las personas. Entonces, fenómenos como este son de relevancia internacional y lo son más aún en una región como la nuestra, porque en América Latina lamentablemente hemos perdido bastantes oportunidades. Hay un texto de Shakespeare de Ricardo II en que Ricardo II reconoce: he abusado del tiempo y hoy el tiempo abusa de mí, ¿ya? Entonces, ¿qué le pasa a América Latina en esos términos? Por ejemplo, después o en el marco de una crisis económica reciente que afectó a muchos países del planeta, nuestra región se vio beneficiada por un boom de las commodities, pero no hemos aprovechado, por ejemplo, ese reciente boom para invertir, por ejemplo, en dar un salto en materia de innovación tecnológica, en materia de una mejora de la calidad de la educación, sino que seguimos muy orientados a una exportación de commodities, no con el valor agregado que podríamos darle, etc. Recuerdo un artículo del Banco Mundial de hace ya bastante tiempo en que decía: ¿por qué, el capital australiano encontró la escondida? La escondida es una mina chilena cuya calidad de cobre, ¿no? Cuya calidad de esta materia, de acuerdo a la tecnología que se aplicaba en ese momento, no hubiese sido explotable porque no hubiese valido la pena con la tecnología que se contaba. Pero con esa tecnología australiana era altamente rentable. Entonces, a lo que voy es que
Hemos perdido a lo largo del tiempo, por un cortoplacismo, por una miopía, oportunidades para renovar las economías, para diversificarlas y por supuesto para entender que aquello va de la mano de inversión en recursos humanos, de una educación de calidad, que evidentemente a su vez tendría efectos sociales muy beneficiosos porque le permitiría mejores niveles de bienestar a la población. Entonces, sociedades muy desiguales y muy miopes, digamos, en cuanto a su dinámica económica. Entonces, estas tendencias complejas de la globalización pues nos encuentran a veces en un mal pie para enfrentar ese tipo de fenómenos. De manera que es pertinente plantearse el tema de la cohesión social, preguntarse, por ejemplo, en el caso latinoamericano, cómo enfrentar esas temáticas, cómo enfrentar temáticas como, por ejemplo, la protección social. Los individuos estamos, las personas todas, expuestas a una serie de riesgos en términos de nuestra inserción laboral, en términos de los infortunios que podemos sufrir en la salud a lo largo de toda nuestra vida, en términos de cuáles van a ser nuestros ingresos cuando en la etapa de adulto mayor nos retiremos del mercado laboral, y todo aquello debiera ser parte de una protección social, entonces solidaria y universal, que permitiera a los individuos compartir riesgos, ¿no? Y la verdad que los estados de bienestar latinoamericanos o bien son muy débiles o suelen ser incluso los más desarrollados, muy estratificados. Entonces es parte de la cohesión social también avanzar en esta materia. Hay que enfrentar nuevos riesgos. Un shock importante es el que se nos viene desde el lado demográfico. Justamente, ni para qué decir en América Latina si aquello ocurrió en Europa. Durante muchos años se ignoró el cambio de las estructuras familiares, por ejemplo. Digámoslo así, la negación de la mujer de seguir cumpliendo los roles tradicionales que se le habían asignado años atrás, en términos de tener que cargar sobre sus espaldas solita lo que son las responsabilidades de cuidado de los niños, de las personas adultos mayores, de los enfermos, de los discapacitados. Entonces la necesidad, no que las familias se sustraigan de esas labores de cuidado, porque el cuidado, el amor, todo lo que está allí presente es algo indispensable para nuestra psiquis, es indispensable para que crezcamos como seres humanos. Pero esas labores de cuidado, que podrían ser repartidas de una manera más democrática dentro de la propia familia, también deben ser apoyadas por la sociedad. Como ello no ha sido reconocido de manera oportuna, junto con las restricciones en materia de ingresos, las inseguridades laborales, ha conducido a una caída de las tasas de natalidad muy fuerte, ¿no? Entonces América Latina es la región del mundo que ha envejecido de manera más rápida, ¿no? Entonces tenemos esos shocks demográficos que tensan a las familias justamente, sin ese apoyo social a esas labores de cuidado, y por supuesto complejizan también lo que sería el propio financiamiento de la protección social, porque ¿qué pasa? Conforme envejece la sociedad, hay más personas dependientes de aquellas que están cotizando en el mercado laboral o que están pagando impuestos, si es un sistema financiado por impuestos y no por cotizaciones, porque son las dos maneras en que se financian los sistemas de protección social. Entonces se debilita la base financiera de esos sistemas. Entonces hay una serie de ámbitos que hacen a la cohesión social que es indispensable poner hoy sobre el tapete. Digamos así,
pienso que dentro de la discusión conceptual que existe sobre cohesión social, que se ha desarrollado en América Latina en el último decenio, el planteamiento que hizo CEPAL en 2007 es bastante claro y pertinente, ¿no? Y es el definir a la cohesión social como la dialéctica entre los mecanismos de inclusión o el otro lado de la medalla, exclusión que prevalecen en una sociedad y la manera en que ello es percibido por los individuos, ¿no? La parte subjetiva de la cohesión social, cómo las personas experimentan mediante un sentido de pertenencia o de falta de pertenencia, cuando es exclusión, la acción de estos mecanismos. Y resulta, no podemos, sin embargo, ateniéndonos a plantear esta noción de cohesión social, es importante establecer allí una diferencia o más bien una aclaración, ¿verdad? Y es que la cohesión social no la podemos calificar a secas como algo positivo, porque pueden haber sociedades cohesionadas en torno, por ejemplo, a objetivos absolutamente negativos desde el punto de vista de los valores de la humanidad, de los valores en términos de derechos humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, recordemos los totalitarismos del siglo pasado, tanto en su versión estalinista como nazista, y que aquello iba acompañado muchas veces de fenómenos de cohesión social muy fuerte, ¿no? Entonces, la cohesión social debe ser analizada para valorarla en función de los objetivos y de los valores, válgase la redundancia, que ella alimenta y que ella promueve. Entonces, cuando yo hablo de la importancia de que nuestra región esté presente como un faro de las políticas públicas, la cohesión social, me estoy refiriendo a una cohesión social democrática, en términos de que está en juego justamente en ese vínculo entre individuo y sociedad la valoración de un respeto por la diferencia. Y ahí vamos a otro de los ejes de la desigualdad en nuestra región, porque se hunde muchos años atrás en nuestra historia esa falta de respeto al otro en tanto diferente, ¿no? Como decía Joseph Borrell en la discusión que tuvimos anoche, cuando en general yo califico al otro, el otro es el distinto, yo me estoy como autocalificando casi como el bueno, ¿no? Es como autorreferencial siempre eso del otro. Entonces, una cohesión social democrática es la que abona una convivencia social en el cual hay un respeto de la diferencia de raza, respeto de la diferencia étnica, respeto de la preferencia sexual y una serie de ámbitos en que podemos establecer esto, ¿no? Entonces es fundamental subrayar esta perspectiva democrática, y eso involucra entonces una visión de cómo las instituciones justamente promueven este respeto. Yo antes me había referido, por ejemplo, al asunto de la educación, más bien relacionada con el desarrollo económico o la protección social, pero por ejemplo, cuán importante en esto del respeto es una entidad como la escuela, ¿no? Que ojalá desde la más tierna infancia se permee de manera transversal el currículo, de manera que esté presente esa valoración mutua de las personas, ¿no? Entonces, de ahí esto de la cohesión social democrática. Porque
lamentablemente hoy en el mundo campean una serie de fundamentalismos en que, eh, eh, ¿cómo decirle? Eh, Le imputan identidades a las personas, identidades unívocas. Entonces, fundamentalismos, por ejemplo, religiosos, que quieren atribuirle a la persona una identidad eh, única, unívoca, en función de una supuesta pertenencia religiosa, cuando en realidad todos y cada uno de nosotros, como plantea Amartya Sen, somos una confluencia de un montón de identidades que se refieren a diferentes aspectos de lo que son el ejercicio de nuestras libertades, el ejercicio de nuestras preferencias, y que confluyen en todas y cada una de las personas. Entonces, una cohesión social democrática es una cohesión que respeta en el individuo esa confluencia, y no lo que Amartya Sen denomina la ilusión de la singularidad, que es el rotular a las personas en función de una X etiqueta, etiqueta que por lo demás suele dar origen a posiciones políticas de tipo violento, porque quiere arrasar con todo aquello que no coincide con esa etiqueta unívoca. Entonces es muy importante también, porque otro fenómeno que estamos presenciando en el mundo es una cierta proliferación de a veces posturas un tanto reduccionistas en el campo de las identidades, y que sabemos están dando lugar a fenómenos de guerras, a terrorismo y otra serie de fenómenos.